que el 60%, él es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario y miembro del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, que es CADIA. ¿60% en mal estado, ingeniero? Sí, pero yo insisto, quería aprovechar estos minutos. Ahora el gobierno ha iniciado un plan de concesiones por un falso peaje, como pasó en los 90, que lamentablemente va a ser una concesión entre 20 y 30 años, con tarifas que se triplican, solamente para corte de pasto y mantenimiento y bacheo, o sea, es un maquillaje, no se prevé ampliar la red, hacer obras de envergaduras, y esto no se está diciendo, e inclusive hoy tenemos 40 estaciones de peaje y se agregan 50 más. Vamos a tener más de 100 estaciones de peaje, una cada 90 kilómetros. O sea, toda la obra que se hace la paga el que transita. No, es que no es así, porque como es un impuesto al tránsito, el peaje, claro. esa es la mentira que nos hacen creer. Se traslada al costo de transporte y por ende a todos los precios de la economía. Usted compra un sachet de leche y está pagando el peaje, porque el peaje es otra cosa. Esto es un impuesto al tránsito que se inventó en los años 90. Ajá. Entonces, bueno, son unas concesiones escandalosas, hay mejores propuestas, hay alternativas que lamentablemente no se escuchan. Está el proyecto famoso de autopista del doctor Laura, que falleció, libre también de peaje. Entonces, bueno, la verdad es una estafa vial. Yo ayer hablaba con colegas de ustedes, un camión que va a ir de Capital a Bahía Blanca, ida y vuelta, va a pagar más de 30 millones de peaje en un año. En un año. Claro, va a tener que pagar 8 peajes para hacer el trayecto de 650 kilómetros. Venir, y de vuelta. Y si un auto va a pagar entre 3.000 y 4.000 pesos, para un camión se multiplica por eje, un camión va a pagar por cada estación de peaje entre 25 a 30.000 pesos. Hoy el desorden que tenemos, pues estamos viendo imágenes realmente espantosas y preocupantes, ¿tiene que ver exclusivamente con la falta de mantenimiento de este gobierno o malas obras realizadas por otros gobiernos o obras no terminadas? Porque pareciera que todas las rutas están mal ahora. Es todo lo mismo, y el otro problema que es mentira cuando dicen que la plata no está. Es el impuesto a los combustibles, que son 2.000 millones de dólares que se alocaron de impuesto a los combustibles. Con eso usted podría hacer 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año, libre de peaje, generando mano de obra, inversión, bajan el costo de transporte, menos accidentes y siniestros viales, mejoran las economías regionales. Fíjese todos los beneficios que uno tendría si esa plata se administra como corresponde. ¿Y dónde está esa plata? ¿Cómo? ¿Y dónde está esa plata? Va al fondo hídrico, jubilado, Fonavi. No, mi viejo, esa plata que aportamos con tanto esfuerzo cuando cargamos combustible... Claro. O sea, no se destina... perdón, María, claro. O sea, hoy hay recursos que deberían ir a acá obras. Y a obras y que por algún motivo una malversación de fondos. Se desvían a otros fines. Y aparte, claro, pagamos impuestos neumáticos, lubricantes, BTV, patentes, seguro. O sea, tener un auto o un camión es un delito. Lo castigan, le sacan plata a mano poder. Ahora, ese impuesto a los combustibles líquidos que usted está diciendo que está destinado, ¿es lo que están para el mantenimiento de rutas y para hacer obras? ¿Es el dinero que están reclamando los gobernadores? Porque ahora el gobierno nacional no está haciendo obra pública en las provincias y los gobernadores están pidiendo, bueno, que poder hacerlas ellos, pero con los fondos de la nación. Claro, pero eso los gobernadores cometen un grave error porque alegremente dicen, Milei no tiene plata, dame la ruta 19, la 8. No, no es así esto. Pero con los recursos del impuesto a los combustibles líquidos. No, dicen, bueno, dame la ruta, no me das fondos, pongo peajes por todos lados. Porque les aclaro que hay varios gobernadores que quieren poner peajes provinciales, como que ya ocurre en Santa Fe. O sea, no es únicamente un tema del gobierno nacional, o sea, todos quieren cabina de peaje. Todos responsables. Y un tema, permítame decirlo, el presidente de la Nación, y con razón, habla de cumplir la Constitución, habla de libertad, no se enteró que no hay camino alternativo, que hay doble imposición, que es claramente inconstitucional esto. Entonces, bueno, le pedimos al presidente que recapacite, cumpla la Constitución, que reasigne los fondos como corresponde y que Vialidad Nacional sea el organismo rector de la política vial. Porque Vialidad Nacional no es corrupta. Son corruptos los funcionarios que ponen a la cabeza de Vialidad a todos los gobiernos. Bueno, pero ¿había o hay funcionarios corruptos entonces, usted dice? ¿Pero qué pasó durante todos estos años de que se creó Vialidad Nacional en el año 1932? ¿Qué hicieron? Pero que ponen amigos del poder, que no son ni ingenieros ni gente de carrera. Vialidad cuenta con profesionales de primer nivel, técnicos bárbaros, trabajadores que se rompen el lomo sin tener fondos, porque no le dan fondos a Vialidad. Claro, entonces no digan que Vialidad es corrupta. Pero ¿y el cierre de Vialidad puede ser una salida? ¿O no. Porque de alguna manera el gobierno lo presenta como, bueno, terminamos con la corrupción con el cierre de Vialidad, también se cerró la obra pública la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad Vial que fue creada para tratar de prevenir accidentes. Bueno, ayer también comentaba, que les vuelvo a repetir, la seguridad vial es un trípode, una mesa de 3 patas, que es control,
educación e infraestructura. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ven algo que se está haciendo al respecto? De control, educación, obras de envergadura de viales, ¿no? Con autovías, No, yo creo, autopistas, discúlpeme, multiprox. pero me parece que hace muchos años que no vemos grandes obras o obras de envergadura, porque también hemos visto con la obra pública rutas que se inauguraron 44.500 veces o las rutas de Santa Cruz, o sea, tampoco es la garantía la obra pública. No, a ver, con esos fondos que le decía se puede trabajar. Los privados y Vialidad no puede hacer todo. Claro. Nadie dice, lo que hay que cambiar es Algo mixto. la metodología de financiamiento vial, no con este falso peaje, porque quiero aclarar, el peaje directo en ruta, que se cobra la ruta, Sí. está concebido para cuando uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa y con un camino alternativo. Claro, no primero la cabina Claro, y después la en obra. los años 90 Menem inventó un sistema inédito en el mundo en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo. Claro, claro. Un disparate. No es que uno está en contra. No, lo que usted me dijo, el 60% está en mal estado, o son peligrosas hoy. No, son que están con baches por todos lados, banquinas Claro. descalzadas, bueno, ni hay banquinas en algunos Respecto al lugares. control, Qué peligro, porque a mí ¿no? también me decían que, por ejemplo, un privado puede hacer una capa de asfalto de menor espesor, por lo cual Claro, no dura un nada. maquillaje. Digamos, ¿control sobre eso hay? ¿Sobre la Tampoco calidad? hubo la ruta 6, la ruta provincial, que la hicieron 40 veces, que está destruida, una ruta provincial que une el puerto de La Plata con Saras de Campano, fundamental, un corredor vial importantísimo. ¿Pero por qué la hicieron tantas veces? ¿Porque la hacen mal? Como dices, claro, pues no hay control. Pero no hay Claro. control porque tampoco hay fondos para que Vialidad Nacional o Provincial puedan actuar como corresponde. Claro, ¿Se claro, podría claro. hacer un cambio, Ricardo, por ejemplo, generando una especie de control externo al gobierno, integrado por miembros de la oposición? Sí, pero vos del querés crear más oficialismo? organismos, ¿sabes? Te meten más Bueno, pero asesores, digo- más edificios, más Yo cargos. digo, si lo que está no funciona y si el propio gobierno no se controla, ¿por qué no intentar sustituir el organismo actual de control o cambiarlo de manera tal que sea integrado por personas independientes al gobierno que garanticen el contralor o el Y equilibrio? más que ¿Se personas podría hacer algo políticas, así? tendría que estar el sector agropecuario, el transporte de carga, de pasajeros. Algún organismo colegial, con una- técnicos. nosotros propusimos una especie de consejo, no para que nos paguen. Claro, claro, Antes claro. estábamos en el organismo de control de concesiones viales, que era Locovi, ad honorem, que Claro. cuando vino Devido y el señor Uberti nos echaron del organismo de control. Directamente nos Afuera. expulsaron. Ah. ¿Por qué? Porque querían seguir con los negocios con la obra pública. Y un dato más, si me permiten rápidamente. Lo que quiera. 30 años que estamos pagando este falso peaje de los años 90 Sí. y no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo. Ahora usted va a decir, ¿cómo? Se hizo la autopista Rosario-Córdoba, la autopista Pilar Pergamino, fue con fondos del Estado. Eso fue el Estado. No Ah, lo hizo, no lo claro. hizo. ¿Por qué? Porque hay bajo caudal de tránsito. Claro. Entonces lo que se recauda se gasta en el costo operativo del cobro, Claro. aunque usted no lo crea. No, se lo creo. Ahora ¿cómo va a no? decir, ¿cómo, Lasca? Si pasan 10.000 vehículos por día, ¿sabe cuántos pasan en la Panamericana? 450.000. Ahí sí es viable. Claro. En una ruta de bajo caudal de tránsito no se recauda No se recauda para y no, volcar no la plata al funciona. camino. Usted marcó que tenemos un doble problema, 60% de las rutas mal y balanzas que no funcionan y van camiones con un exceso de peso y rompen todo. ¿Esto por qué no funciona? Primero- ¿No hay control o no hay balanza? No hay control, no hay balanzas y hay una complicidad entre la dos de carga, yo me dedico al agro, Ah, y es verdad, muchos claro. productores para bajar el flete en complicidad con el transportista dicen, che, en vez de llamar 30 toneladas llegó 60. Ni siquiera piensan en el conductor que maneja el camión que se Claro, la matan claro. en la ruta. Sí, sí, Entonces, sí. todo un viva la pepa y aclaro, esto es un tema de política de Estado. El transporte terrestre, que es el ferrocarril, rutas, combustible, no es un chiste, no es un tema menor. No, Y no. nadie se ocupa de esto como corresponde, como una política de Estado. Sí, sí, vemos algunas imágenes realmente de altísima preocupación, ¿no? Porque vos entras en una ruta, mira, estos laberintos, Ahora, todo le roto, pregunto, por gente ejemplo, que no la conoce. Ruta Nacional 14, que es la ruta del La Mercosur, autovía 14. una ruta clave y que el contrato con el privado fue rescindido. Sí, venció por su... Se Venció prorrogó varias veces y y venció. no se renovó. Bueno, esto pasó a manos, en principio, de Vialidad Nacional. ¿Qué pasa con esa ruta, que es una ruta clave? No, está en Vialidad Nacional por ahora hasta que venga la nueva Por licitación. eso, pero está Vialidad Nacional que volvió al Estado, Sí, ¿no? por lo Pero- menos está haciendo algo que no hacía camino al Uruguay. Claro, pero ahora con la disolución de Vialidad Nacional, ¿qué pasa con esa ruta? No, ¿El Estado se está haciendo cargo de la reparación y el mantenimiento? Claro, un simple bacheo, porque no tienen fondos, se hace lo que pueden, porque la empresa que se fue, que encima son las víctimas, nos esquilmaron durante más de 18 años o 30 años de los años 90 y no hicieron nada. Y esa autovía 14 se hizo con fondos del Estado Nacional. Claro. No la hizo Camino del Uruguay, que ahora dice, no me daban los números y no hacías nada. Qué peligro, ¿no? No tienen autobombas,
contratan los bomberos voluntarios, hay un herido con respecto al público. Inversión cero, riesgo cero. Sí, sí, sí. La autovía 2, ¿usted sabía que el local de comidas rápidas que está en Chascomús se pagó con la tarifa de peaje? Que es un escándalo la autovía 2. Las mega estaciones de servicio se pagaron con la estación, con la tarifa. La FM que tiene la autovía 2 se pagó con la tarifa. ¿Por qué va a pagar con la tarifa una FM que tiene la empresa? ¿Y eso lo pagamos? Lo pagamos con la tarifa. Ajá. Yo pago para... ¿Usted Mire. sabía, termino con esto, la autopista urbana, esto seguro no Sí. lo saben, la mitad de la recaudación, para redondar, va a obras públicas de la ciudad. Ahora, ¿por qué pago el peaje de la autopista urbana, que es una fortuna, si el señor jefe de gobierno lo destina a obras públicas de la ciudad? ¿Qué tiene que ver la autopista? Eso nadie lo dice. Bueno, ¿Y pero... eso nadie lo controla? No, bueno, porque es todo, a ver, es un gran negocio. Está hablando de Están todos- AUSA. AUSA es un gran negociado, una caja que entra- negra que nadie se mete. Bueno, pero supongamos que Nadie se entra mete. un determinado dinero y alcanza y sobra para mantener. ¿No se puede derivar a otras cosas que sirva? Bueno, pues por eso ahí, en AUSA, que es Sí. escandaloso, hoy la tarifa 25 de mayo, 4.000 pesos, debería valer el 40%, porque el resto va a espacios públicos A o al otra subte. cosa. Ahora, ¿qué tengo que ver yo? Que soy un usuario vial, que esté bancando las obras que hace el jefe de gobierno porteño, no sé, una plaza, un zapito. ¿Qué tiene que ver con la autopista? ¿Las rutas todas son de gobierno nacional o en algún momento confluyen Las con los gobiernos nacionales. No, no son provinciales? nacionales, hay provinciales como la 2, la 11, están las rutas santafesinas, Sí. Entre Ríos. Ahora estábamos tratando el tema que está en el tapete de... ¿Y cuáles son las que están en peor estado hoy, las más preocupantes, las que habría que trabajar? Porque leí hasta declaraciones del gobernador de Chubut, ¿no? Haciendo una advertencia, tengamos Sí. cuidado, pero esto no O es el un de tema de Puyaro, discusión, que puso ¿no? un cartel identificando dónde termina la ruta provincial y dónde empieza la ruta nacional, para mostrar el estado de las rutas nacionales en la provincia, ¿no? Para deslindar Claro. alguna manera de responsabilidades y diciendo, Ahí está, ahí lo vemos. esto, ¿no? Atención, Sí. aquí empieza la ruta nacional 11, mantenida por el Estado Nacional. O Esa, sea que... Bueno, en la 11, ahí tiene otro ejemplo, es una ruta que va de Chaco a Santa Fe, 5 peajes ponen. Claro. 5 peajes. Y ahí fue donde hubo la tragedia del Colegio Ecos, que se pagaba Ah, sí, peaje. sí, En sí. más de 30 años nunca se hizo una autovía y esos chicos se podían haber salvado. Claro. Por más que el camionero estuviera borracho, no hubiera existido un choque frontal. O sea, tenemos un problema de mantenimiento malo ahora y de infraestructura malo de hace 30 sí, años. sí, mal, Qué mantenimiento, bárbaro. O infraestructura. sea, esa ruta sigue siendo de una mano de ida y una mano de vuelta. La Por eso otra- también el choque Un del... peligro. Ahora Maxi Puyaro tendría que ocuparse también de los peajes provinciales escandalosos que hay en Santa Fe. No dice nada de eso, ¿no? Con tarifas que violan la ley de peaje santafesina, no hay camino alternativo, que son en Esperanza, Rafaela, que son peajes municipales, que no les alcanza la plata ni para los sueldos de los empleados de peaje. Hay que subsidiar a los municipios. ¿Pero qué nos toman? ¿De tontos? ¿Qué somos? ¿Una ente de beneficencia? Hoy las rutas terminan siendo entonces una peligro. gran maquinaria Claro. de corrupción que te puede matar. Se la compra una caja política, señores. Es una caja política. De los Gracias, años 90 ingeniero. ahora. Muchas gracias por venir. Perdóneme Creo el temperamento. No, porque, pero ¿qué porque temperamento? realmente duele muchísimo. No Además hablamos de algo muy grave, porque- 5.000 muertos por año y 100.000 heridos Exacto. en accidentes y No, siniestros no, viales. no. La gente transita y eso tiene que estar en condiciones, no hay ningún tipo de duda. Gracias por venir, ingeniero No, por Lasca. favor, gracias a usted. Muchísimas